de esa larguísima continuidad cultural que incluso precede a la independencia, que es esto que nos mantiene unidos en lo que comemos, en lo que hablamos, de lo que nos reímos. Y yo creo que esa existencia cultural es muy valiosa. Pero al mismo tiempo me parece que hay que registrar cosas que no hemos conquistado. Hay que darnos cuenta que después de 200 años de que se inicia la lucha por la independencia, hemos sí establecido una forma para cambiar el gobierno, para quitar gobiernos a través del voto, para tener un Congreso independiente, para tener gobernadores que nos respondan mal o bien. Pero yo creo que tenemos dos grandes fracasos: el fracaso del Estado y el fracaso de la nación. Yo creo que el hecho de que nosotros, como sugiere un poco Ángeles, no podamos ver a un policía saliendo de la calle con confianza, es una gran tragedia y es signo de un fracaso que lleva siglos construyéndose, el no tener confianza en la ley. Y por el otro lado, los datos de nuestra desigualdad creo que apuntan a otro gran fracaso, que es el fracaso de la fraternidad. México no ha construido una sociedad fraterna que pueda verse plenamente, a pesar de hablar español, que podamos vernos realmente, no solamente cuando juega fútbol la selección mexicana, como una familia. Yo creo que esas son las dos grandes tareas que tenemos por delante: tener un orden con tranquilidad, con paz, y por el otro lado construir esa sociedad fraterna que sea una sociedad de iguales, en donde haya realmente oportunidad para todos. En cuanto que hablamos de nuestras fechas históricas, tanto del inicio de la independencia como de la revolución, veo que se usan indistintamente palabras que pueden resultar sinónimos. Para unos dicen en los festejos que ahí vienen, para otros hablan de celebración, para otros puede ser conmemoración, y yo me quedo con esta última palabra en respeto a lo que cada quien quiere sentir y proyectar en tanto de nuestras dos fechas fundacionales. ¿Por qué conmemorar? Porque su etimología misma lo dice. Conmemorar es hacer memoria conjunta. Y tan es importante hacer memoria conjunta que podemos ver algunos ejemplos también para salirnos de México y ver en el mundo cómo se han podido en los últimos años otras culturas, otros países, asumir esta conmemoración histórica. Es importante para cualquier nación, más en el caso de la nuestra, donde es un momento de aglutinar una extraordinaria herencia cultural, histórica que tenemos, en la que coyunturalmente, como decía Chucho, 6 años pueden ser una pequeña fracción de cualquiera de los gobiernos que desde la revolución se han instaurado, y que creo que más bien debemos de ver el conjunto de la acción colectiva que los mexicanos hemos construido un país en el que hace 200 años pues no existía, y que nuestro mayor logro es que ahora exista. Ahora, toda esta conmemoración tampoco debe ser una celebración a la historia y a sus muertos. Yo creo que no debe de haber una visión necrófila, sino al contrario, debe ser un corte de caja de qué ha sido nuestra historia y verla hacia el futuro. Es decir, ver México hacia el tricentenario, un tricentenario que los hijos de ustedes serán los que y por qué no, muchos de ustedes seguramente con los avances médicos podrán alcanzar, de tal modo que sea un país que vea hacia adelante y que no vea nada más hacia atrás. Yo confío plenamente en que las nuevas generaciones verán más hacia el futuro que estar todo el tiempo queriendo ver hacia nuestro pasado. Yo creo que es muy importante por eso darnos un horizonte, que ustedes no digan, ¿y qué va a ser de mí cuando yo acabe con esta beca? ¿Qué me va a pasar? Creo que ustedes y que nosotros, no sé, mi generación sin duda, tiene la responsabilidad de darles a ustedes la certeza de que hay futuro, de que vale la pena quedarse aquí y de que podemos poner la línea del horizonte más atrás. Que nosotros tengamos un horizonte al que aspirar y que ustedes sin duda puedan empujar el horizonte y confiar en alcanzar cosas que ahorita parecen imposibles.
Y yo creo que en este momento está haciendo crisis las expectativas que teníamos de un régimen pluralista, porque no hemos estado a la altura del régimen democrático que establecimos. Y creo que genera terribles problemas. Entonces, lo que hay que pensar quizás es en que esa cultura de la que hablaba Jesús, en esas referencias a las que hacía mención Rafael, son como una base, un agarre, ¿no? Un amarre muy importante del que uno debe, en el que uno debe apoyarse para entonces sí salir al mundo, ir, entrar, conocer otros países, tener otras experiencias, porque ese es el mundo en este momento. Es muy difícil pedirles a los muchachos, piensen que tienen que hacer su carrera en México, tienen ustedes un compromiso, todos tenemos un compromiso con un país que nos ha dado mucho y que es muy generoso, pero también tenemos, y yo estoy segura que ustedes tienen el deseo de salir, de ver qué está pasando. De todas formas, hay muchas ventanas abiertas al mundo y me imagino que es mucho el deseo, grandísima la curiosidad y la ambición de salir. Yo creo que este año de 2010 puede ser un detonador, no que tenga que ocurrir cronológicamente antes de diciembre, es una posibilidad de hacer un corte de caja, ver hacia atrás y, repito, y ver hacia adelante. Parte a lo mejor de luego incertidumbre que queremos ver en nuestra vida colectiva es que, como lo quieran analizar, mal que bien siempre ha habido una certidumbre de un proyecto hacia adelante y hacia futuro. En el siglo XIX estaban dos proyectos que compitieron entre sí, el liberal y el conservador. Gana el liberal. Después, Porfirio Díaz, la revolución, viene un nuevo proyecto nacional que es la revolución, las banderas que recoge la revolución, la Constitución de 1917 y los gobiernos sucesivos. En este momento, un proyecto de nación único y pensado como son estas dos experiencias históricas, creo que es imposible, porque el proyecto de nación que tenemos en este momento es el que da la democracia, y en la democracia no hay un proyecto único de nación, sino son muchos proyectos, de tal manera que a ustedes les tocará vivir, a ustedes les tocará construir los proyectos que serán proyectos de un proyecto que es el de la consolidación democrática del país, con todos los beneficios en la vida individual, colectiva y también con todos los problemas de consolidación que tiene. Yo festejo un poco este país, que es un país abierto, en donde podemos ver lo que sucede afuera, en donde creo que estos acuerdos tienen muchas más lecciones afuera del territorio nacional que lo que tienen en los grandes próceres de la historia mexicana. Yo creo que estamos de pronto con la idea de que nos toca a nosotros en la generación presente rendirle culto al pasado. Hace poco, en una ceremonia, me parece un poco monstruosa, se desfilaron los huesos de los héroes de la independencia, como si deberíamos honrar no lo que hicieron, sino el calcio ahí que queda de los huesos. Creo que hay un punto en común en todos ustedes, que es un compromiso y una vocación por aprender, y por eso están ustedes aquí recibiendo el reconocimiento de su estudio. Y a mí me parece que si el futuro de México está en algún elemento, está en la educación. Y yo creo que estos muchachos, este auditorio que hoy nos acompaña, representa efectivamente eso que tú dices, el futuro en la medida en que están apostando a la educación. Y esa es verdaderamente, me parece a mí, la clave para poder resolver el embrollo en el que estamos estos días, pero también los embrollos futuros. Que el único camino verdadero para el futuro es la educación. Y aquí es donde está la apuesta representada esta mañana, en que todos ustedes tienen acceso a la educación, tienen acceso a una beca que les permitirá desarrollarse de un modo más pleno y seguramente tendrán luego las oportunidades para colocarse profesionalmente. Esto que ahora parece un caos de que todo el mundo opina, no existía. Había o tenía que haber el acuerdo general de que todos éramos muy felices, todos creíamos en lo mismo, eso que dice Marisol, y todos teníamos la misma esperanza. Ya no pasa eso. Yo sí sigo creyendo que de todas maneras tenemos que empujar el horizonte y que en efecto todos ustedes, trabajando como trabajan, lo están consiguiendo.
Gracias, de veras gracias por estar aquí, gracias por invitarnos.